determinación de excluir la prueba fue mía por no seguir mis instrucciones. Y yo insisto, no sé si es que se está ahora en este caso o en cualquier otro caso, que si no siguen mis instrucciones, tiene consecuencias, porque de otro modo no dé ninguna instrucción. Y usted ha estado en mi sala y yo emito una orden y advierto las consecuencias de no cumplirla. Y usted sabe muy bien que si no cumple mi orden, está el paso A o el paso B y sigo por ahí para abajo. O sea, no puedo claro, lo que quiero es que entienda, juez, que yo no estoy yendo a su orden. Mi crítica no es al tribunal. Lo que pasa es que está diciendo que la Comisión Estatal de Elecciones debió haber presentado la prueba. No. Yo no me refiero a eso. Yo me refiero a cuando dice que insiste en esconderla o en no traerla. Y yo quiero que usted entienda algo. Lo que usted tanto menciona de la desconfianza del pueblo en nuestro sistema electoral se debe más bien a la forma como nos expresamos en cuanto a él. Correcto. Porque una cosa es traer al tribunal un pleito y otra cosa es hacer expresiones hasta no sé, yo no voy a decir. Ahora sí, yo creo que ahora sí. Lo que estaban escuchando sobre la música es sobre el caso de Natal. Y fue un error mío, discúlpenme. A esta hora Bonita Radio está en ¿Qué Palo es Noticia? ¿Qué Palo es Noticia? Estamos empezando hoy el análisis y perdonen que sí, que estaban escuchando al juez Anthony Cuevas, porque es parte de lo que vamos a compartir con ustedes, que tiene que ver con el análisis que hemos hecho sobre la prueba que se presentó en el caso Manuel Natal Albelo versus Miguel Romero en el municipio de San Juan. Y es que tenemos que hablar de las posiciones que asumió el juez Anthony Cuevas cuando, al filo de terminar el caso, hizo una alocución de lo que a mí me parece es fundamental en el análisis que va a tener ante sí el juez. Y yo voy a tratar de poner ese audio con una foto del juez en unos momentos. Vamos primero a dar un resumen. Además de eso, vamos a hablar de lo que hizo hoy el Departamento de Educación de Estados Unidos, que le dio aparentemente el visto bueno al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, para que utilizara los $912 millones que nunca obligó la administración Wanda Vázquez Garcet, Eligio Hernández en el Departamento de Educación, a través del CARES Act. Y hoy vamos a hablar sobre qué le dijo el Departamento de Educación de Estados Unidos al gobernador de Puerto Rico para que pudiera utilizar ese dinero. También vamos a hablar de una nueva línea en el descubrir lo negligente o mediocre que fueron en el ejercicio del poder los administradores de Wanda Vázquez Garcet, Ricardo Rosselló Nevales, porque José Ortiz, como director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, viene desde que Ricardo Rosselló Nevales asumió el poder en el 2017. Vamos a hablar también, y ya más o menos lo dije, de lo que tiene que ver el caso de Manuel Natal. Quedó sometido el pasado viernes después de 5 días de vista. Pero antes, como siempre, vayan a bonitasradio.net. Allí ustedes pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. Pueden hacerlo en la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La Fundación Periodismo 21 recibe cheques o giros postales a nombre de la fundación y los envían a el correo general PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Que estamos en todas nuestras redes sociales, incluidas Twitter, a través de la dirección bonita_radio. Puede ir también a Instagram, y que nuestros auspiciadores, como siempre, se constituyen desde Vega Alta Coop, la cooperativa Abraham Rosa y ese importante café que hay aquí cerca de Roosevelt, o en Roosevelt propio, Buen Vecino Café. Vamos a hablar primero, dice Héctor Iván, espero que no se vayan batatas administrativas y contratos ese dinero de presupuesto en el DE. Vamos a ver, compartan.
Por ahí está todo el mundo. Está José Rodríguez, Carmen Negrón, Luis Burgos dice, María de Lourdes hoy pasó por la piedra al representante de Luma en las vistas públicas. Así es. Y gracias por recordármelo, porque creo que es importante que vayamos a la nota que los colegas escribieron hoy con relación a esa vista pública. Pero yo creo que definitivamente lo que queda claro con esas vistas públicas es que no hay manera en que Luma tenga un final feliz en relación a este contrato. Si va a pasar algo con Luma y ese contrato que a todas luces es perdidoso para el gobierno de Puerto Rico y para los contribuyentes. Recuerden que ya Luma está pidiendo que le dejen aumentar la tarifa. Pues yo no sé, honestamente, qué es lo que va a tener que pasar, pero ahí están las vistas públicas, ahí está un contrato que más que leonino es insultante para la relación que tiene Puerto Rico como constituyente de esos políticos que se fueron y firmaron un contrato que lo menos que establece es que pueden recoger los bártulos e irse en medio de un huracán. Así que yo creo que es demasiado. Y para empezar con Luma, 101 millones de dólares que ya ha facturado hasta el momento. Ya han pagado cerca de 90 millones de dólares. Qué rápido le pagan a Luma. Qué rápido le pagan a Luma. Se han pagado cerca de 90, dijo Paredes Maisonet, que como sabemos, es ese mismo director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica que dijo con la boca de comer que él no se ha leído el contrato, porque él lo que va a hacer es implementarlo, porque ese contrato no lo firmó él. A mí me encantaría que alguien se tirara para atrás y le radicara una demanda a este director ejecutivo. Ingeniero ha llegado al Partido Nuevo Progresista, allí en la Autoridad de Energía Eléctrica, y le dijera que usted es tan responsable como el que lo firmó de que ese contrato no vaya en contra de los principios y los valores del pueblo de Puerto Rico. Para empezar. Para ver qué van a decir los tribunales con relación a eso. Para ver si le va a decir al tribunal, no, yo no lo leí porque yo lo que tenía que hacer era implementarlo. Uy, ¿vieron a Fortuño reunido con Miguel Romero? ¿Qué se traen esos dos? Cualquier cosa es posible. No, no lo vi. Si me encuentro una maquinita del Mortal Kombat, voy a jugar a María de Lourdes. Increíble. No se oye, no. Se oye perfectamente, querida Iris Alicea. Dale para atrás y para adelante a tu sistema porque puede ser que tengas problemas con el internet y eso pues sabemos que en lugares montañosos del país siempre es un problema. Sí se escucha, dice Rosureña. Dale refresh. Me encantan los asistentes de producción. Gracias un montón por eso. Que sienten a José Ortiz que vendió la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Cuándo se habrá tumbado? Dice Norma Rodríguez. Bueno, yo creo que debemos empezar por el asunto del Departamento de Educación y lo que digo, además de esto que acabo de comentar, de lo que el secretario del Departamento de Educación, que ustedes saben que es de origen puertorriqueño, Miguel Cardona, sus padres son de Aguada, llegó a Estados Unidos más o menos a los 8 años y está hoy en el Departamento de Educación de Estados Unidos después de venir de ser parte del proyecto educativo en el estado de Connecticut. Miguel Cardona le dijo a los colegas del Nuevo Día que liberó 912 millones en fondos federales para escuelas públicas y privadas de la isla que previamente no habían estado disponibles para el Departamento de Educación debido a las restricciones de uso impuestas bajo la administración de Donald Trump. Cuando yo dije equivocadamente que se trataba de los 912 millones, estamos hablando de que son 390 los que se incluyen asignados bajo el estímulo económico. O sea, que liberaliza 600 y pico de millones que sí habían estado detenidos por las restricciones que le tenía Donald Trump a los dineros que iban a llegar al gobierno de Puerto Rico. Pero de esos 300 y pico de millones, 390, son bajo la ley de estímulo. O sea, que son esos que se quedaron pillados. Que fueron asignados para la isla durante el 2019, pero como parte del presupuesto destinado para apoyar la enseñanza de estudiantes bajo nivel de pobreza y los niveles de educación especial. Van a ir directamente, supuestamente, y esto es lo más interesante, recuerden, todos estos dineros
el gobierno de Estados Unidos los envía y no es hasta 3 y 4 o 5 años que dice, ay, fíjate, los malutilizaste. Esa es la norma. Pero el gobierno de Puerto Rico bajo Pedro Pierluisi tiene que tener mucho cuidado porque estos gobiernos este dinero viene con exactamente para qué los vas a utilizar. Y si los malutiliza, como ya sabemos, el gobierno de Estados Unidos te pone en sindicatura, como ya está puesto por segunda vez bajo la administración del Partido Nuevo Progresista, el Departamento de Educación en términos de los fondos federales que recibe. ¿Qué significa la sindicatura? Que tienen aquí, me dicen que ya hay por lo menos 12 personas allí metidos en el Departamento de Educación bregando con el berenjenal que dejó Eligio Hernández y compañía. Porque no olvidemos que también fue parte de lo que produjo Julia Keller, quien está hoy acusada de cargos de corrupción relacionados a su empleo como secretaria del Departamento de Educación, que le costaba a la chequera del pueblo de Puerto Rico $250,000 al año. Ellos necesitan mucho apoyo y estoy emocionado que ahora tenemos la oportunidad de proveer ese apoyo a Puerto Rico, dice Miguel Cardona. El gobierno federal autorizaría el uso de fondos que habían estado congelados, pero estimó que la cantidad rondaría los 1.800 millones. Eso fue lo que se habló la semana pasada con relación a todo el paquete. Las condiciones especiales, como sabemos, se las impuso el gobierno de Estados Unidos a Puerto Rico, asignados al sistema ejecutivo mientras se concretaba la contratación de un síndico. Esa es la sindicatura que han puesto otra vez, por segunda vez. La primera vez fue cuando acusaron a Víctor Fajardo, quien resultó convicto y cumplió 13 años de cárcel por corrupción en el Departamento de Educación. Y ahí está hoy, también acusada de corrupción, Julia Keller. También expresó en la carta al gobernador que la agencia apoyará en la isla el uso eficiente y efectivo del dinero, incluyendo el desarrollo de estrategias para reabrir de forma segura las escuelas en medio de la pandemia de coronavirus y maximizar el tiempo lectivo presencial. Es decir, ahí están los chavos, pero mira, vamos a estar ojo a visor. El departamento reconoce y aprecia los refuerzos de Puerto Rico de implementar una mayor rendición de cuentas para el uso de fondos federales y el progreso hacia la firma de un contrato para procurar los servicios de un síndico. El departamento continuará proveyendo a Puerto Rico acceso a los fondos necesarios hasta que el síndico esté en funciones. ¿Cuál es la empresa? Álvarez y Marshall Public Sector Services, que ya se completó a través de la Junta de Control Fiscal y la contratación nada más y nada menos que le va a costar al gobierno del Partido Nuevo Progresista y a la chequera del pueblo 79.7 millones. ¿Gracias a qué? A que el gobierno del Partido Nuevo Progresista siempre ha tratado el Departamento de Educación como la chequera. Mariema dice, aló, está todo el mundo por ahí. Ahora, Irán y Niabel Ramos, si tienen problemas con el audio, créanme que es allá, porque aquí estamos totalmente bien en ese sentido. Y otros más con mano negra, no es un jíbaro, es un ganso bien adestrado, dice Rafael Torres. Con todo y síndico se tumban los chavos. Le dio un ataque de testosterona. ¿A quién? No sé de quién hablan. Bueno, ¿y dónde dejó Pipo la guapería suya? Con los federales yo no me da la impresión de que Pipo se va a poner guapo. Eso es para aquí, para las gradas. ¿Será que el PNP quieren que todo tenga sindicatura? Elba, la secretaria designada de Educación, no sabemos. Ay, virgen, ¿qué habrá pasado? Porque no me da la impresión. Vamos a ver qué pasa. Pero esto de los fondos federales, yo creo que es muestra de lo que hemos venido viendo, que son los altos y bajos, y si va a tener capacidad el gobierno de Pedro Pierluisi, que como ustedes saben es demócrata, de tener acceso al poder en Washington para tratar de que se descongelen esas formas de restringir la pluma de los millones para el gobierno de Puerto Rico sobre la base de la corrupción que el gobierno del Partido Nuevo Progresista protagoniza una vez llega al poder. Porque, en efecto, hay elementos, cuando el Partido Popular ha sido dirigente del país, hemos visto elementos de corrupción, pero los muchachos del PNP tienen una puntería para utilizar el Departamento de Educación de chequera para manejar las campañas y los contratistas del alma, que es increíble y le ha costado 2 veces
sindicatura al gobierno de Puerto Rico. Cuando vino el gobierno de Sila María Calderón, la sacó de la sindicatura y regresó a la sindicatura con el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, gobernadora sucesora al Wanda Vázquez Garcet. Educación es igual a botín del PNP, dice Rafael Torres. Cintia Rosario, ¿él va a estar todavía en cámara lenta? Está en pausa. Me parece que sí. Bueno, vamos hablando de negligencia y de corrupción. Vamos a hablar de esa historia que sale hoy, que establece que el gobierno de Wanda Vázquez Garcet, que anunció con bombos y platillos, junto a José Ortiz Vázquez, ambos en la foto, las instalaciones que estaba construyendo New Fortress Energy. Nosotros hablamos aquí de New Fortress Energy bien temprano en el 2018, porque cuando vino todo lo relacionado con la ley que habría de privatizar la transmisión de energía, la producción de energía, en el caso de Luma, nosotros vimos cómo New Fortress estaba afilando los dientes para entrar en el mercado a través de un terminal de gas natural licuado. Y eso no es otra cosa que las unidades que iría a suplir energía, combustible a las unidades 5 y 6 de la central de San Juan. Ellos alegaban en aquel momento que iba a haber un ahorro de 8 y 12 dólares en la factura de la luz. El problema es que no necesariamente ocurrió eso. Sabemos que no ha habido ningún descenso en esa factura. Pero sobre todo, lo más importante es que la ubicación, la construcción y operación de la instalación de manejo de gas natural licuado construida por New Fortress en el puerto de San Juan está sujeta a la jurisdicción de la Comisión bajo la sección 3 de la Ley Federal de Gas Natural, a la Comisión Federal de Energía. Por lo tanto, si New Fortress desea continuar la operación de esa instalación, debe presentar ante la Comisión una solicitud de autorización bajo la sección 3 de la ley dentro de los 180 días posteriores a la fecha de esa orden. ¿Qué quiere decir esto? Oiga, que construyeron sin permiso de construcción. A ver, la que hay que tener fanducas, como diría mi abuela. Eso quiere decir que New Fortress, que el gobierno de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garcet, el entonces director ejecutivo José Ortiz, iniciaron todo, lo anunciaron al país y New Fortress empezó a construir sin permiso de uso. Que lo cojan a usted o a mí instalando una pluma para sacar el agua de la cisterna sin permiso de uso. El viernes pasado, la Comisión Federal emitió la orden requiriendo el permiso. No concedió, sin embargo, la petición de las organizaciones ambientales que reclamaban la paralización de las operaciones y argumentan que los ahorros prometidos para justificar el terminal no se materializarán por el costo del gas. Entonces quiere decir que la comisión le está diciendo, ojo, iniciaste sin permiso de uso. Ahora yo me pregunto, ¿y la FEC no le impone una multa? Porque iniciaron una instalación como esta, porque esto es como si usted estuviera instalando, volvemos, la pluma para sacar el agua de la cisterna. No, esto es una instalación de gas natural que tiene impacto ambiental. El 18 de junio se empezó el caso del 2020, cuando emitió la orden de mostrar causa contra New Fortress para que explicara por qué la construcción de su planta no requería un permiso del ente regulador. La empresa respondió que podía operar sin esa autorización, puesto que el terminal no recibe gas natural licuado, ni entrega el combustible a través de un gasoducto o tubería. El negociado de energía, la autoridad ha solicitado al negociado de energía que autorice aumentos de tarifa por aumentos en el costo del combustible. ¿En qué quedamos, New Fortress? ¿Hay o no hay capacidad de aumento? Después que ustedes dijeron que supuestamente lo que iba a haber era una disminución en la tarifa. Entonces, cuando uno se completa este tipo de historia, cuando uno completa este tipo de análisis, lo lee, va para atrás, se da cuenta que desde el 2018 estamos hablando
de las intervenciones indebidas de New Fortress, que eran gente que estaban cerca de Ricardo Rosselló Nevares, que los recibió aquí, que José Ortiz los ponía como que eran los macaracachimbes. Entonces resulta que los macaracachimbes construyen sin permiso de uso. Pierluisi está siguiendo a la gobernanza de Fortuño el Devastador, se enriqueció de Puerto Rico. ¿Será que Fortuño está detrás de Pierluisi? Ya Fortuño se ha visto rondando y coqueteando como cabildero con el Ejecutivo. Y si Pierluisi quiere seguir los pasos de Fortuño y terminar lo que el gobierno de Fortuño comenzó, wow, eso es una pregunta, no llega al 2024. Yo les advierto hoy que de todas las cosas que están ocurriendo en Puerto Rico, que de todas las caras que está poniendo, las caras que pone literalmente el gobernador de Puerto Rico cuando habla con los periodistas en conferencia de prensa, que ya se revienta en menos nada, yo no estoy tan segura si Pedro Pierluisi llega al 2024. Y sobre todo porque a mí me parece que este país, que ellos no han entendido que no es el mismo que ellos atendieron en los términos electorales de los 90, de los 2000, ellos piensan que van a poder seguir haciendo y a saber todas las cosas que todavía no nos hemos enterado, porque sabemos que aquí hay mucha gente detrás de los millones. Mucha gente detrás. Y ponlo en la nevera. No se olviden que aquí hubo una vía verde. No se olviden que aquí hubo la vía verde gracias a los fondos Jarra, que se robaron, que se los embolsillaron y no hay ninguna obra. Luis Fortuño se puede ir a la tumba en cualquier momento y la historia va a decir que todo su legado es un legado de negligencia, aunque no le guste al juez Anthony Cuevas que digamos que en efecto una cosa es lo que se ventila en el tribunal y otra cosa es la que se habla y le da percepción a todo aquello que ocurrió en el caso del 2021 en las elecciones generales y en el caso de Luis Fortuño, todo lo que se embolsillaron los contratistas de la Vía Verde y al día de hoy, Luis Fortuño no tiene en la página de la historia un solo logro. Solamente se puede decir que salió de Puerto Rico a hacer más dinero a un bufete al que él mismo le dio contrato cuando era gobernador de Puerto Rico, entre otras cosas, y a ser parte de la junta de la privatizadora de las carreteras a quien él le dio el contrato. Nada más con el testigo. Es broker de la venta del patrimonio del pueblo, dice Rafael Torres. Aquí los gringos siempre han hecho lo que les da la gana, para eso son las colonias, para sacarle el jugo, dice Cintia Rosario. Yo, si ustedes lo han visto, honestamente yo no he visto la foto de Luis Fortuño, no lo he visto en ninguna historia relacionada con Miguel Romero, pero si es así, yo estoy segura que ya está por ahí en algo. Y recuerden que él es cabildero, él es el testaferro. Él no sale en nada. Al igual que Andy Guillemard no va a salir en nada. Van a utilizar testaferros. Si nos enteramos en algún momento, nos vamos a enterar. El pueblo volverá a la calle, ya esto no aguanta más. Todavía los tubos de la Vía Verde están tirados cogiendo moho. Le metió las manos a Ela, intentó meterle las manos a Ela. A lo que sí le metió las manos Luis Fortuño fue a las cooperativas de Puerto Rico. A los fondos de las cooperativas, a eso sí, que los obligó chantajeándolos, porque los iba a poner a pagar contribuciones, exenciones contributivas, y allá se fueron los falderos, los perritos falderos del cooperativismo, del Partido Nuevo Progresista, a seguirle los pasos, y hoy por eso tienen algunas de las cooperativas con serios problemas económicos. Así que yo creo que está claro, ponlo en la nevera, esos son los personajes que han saqueado al país. Y el problema que tienen los personajes que han saqueado al país es que ellos no saben que toda su parentela tiene los mismos apellidos. Nunca se olviden de esto. ¿Ustedes creen que van a salir airosos? Nunca. Pregúntenle a los que han tenido problemas por ahí con las parentelas. ¿Cómo es que esos hijos habrán de pagar las culpas de los padres? Ahí lo dejo.
se le metió las manos, nos obligó a comprar bonos bonos abombados, dice Milagros Ortiz. Fortunio, el legado de los 30,000 despidos. Además tiene la ley 7. Fortunio ya tiene una oficina para ayudar a los inmigrantes. Se están anunciando en Facebook e Instagram. Uy. Es increíble como la administración Fortunio no fue tocada por los organismos investigativos con la cantidad de fondos que circularon bajo dudosas circunstancias. La administración Fortunio operó bajo la administración de Rosemilia Rodríguez en la Fiscalía Federal en Puerto Rico. Y eso es un hecho. Habrá que preguntarle, y yo creo que la historia también le pasará factura, a Rosemilia Rodríguez por qué de todos los casos que tuvo ante sí nunca acusó ningún miembro del Partido Nuevo Progresista bajo la administración Fortunio. Porque entre los 14 años que estuvo, ahí estaba Fortunio en el 2009. Jago, ¿dónde está? Tampoco sabemos. Nos impuso 9 miembros en el comité ejecutivo de AELA. Ah, claro, sí, ampliaron el comité ejecutivo, pero ya sabemos que nunca le pudo meter las manos. El karma siempre da por donde más duele, dice Sonia, por los hijos. Exactamente. Fortunio es igual a Rosemilia, dice Héctor Iván. Está intoxicada por exceso de azúcar, Rafael Torres. Ay, Dios mío, sigue llorando por la estadidad. Bueno, vamos al último tema que yo creo que vamos a estar un rato en él. Fueron 5 vistas la que atendió el juez Anthony Cuevas en el caso de Manuel Natal versus Miguel Romero. Fueron 5 vistas que empezaron para mí con el pie enredado, por no decir izquierdo, porque lo izquierdo no necesariamente es malo, como la sabiduría popular está tratando de establecer a partir del prejuicio, porque el juez Anthony Cuevas, que suele ser un juez muy directo en el caso de atender los pleitos que llegan a su sala, calendarizó inmediatamente el caso y dispuso, como tiene que hacerlo un buen juez, lo que iba a hacer, la manera en que iban a operar las diferentes mociones, iba a administrar el pleito. Y le dio a las partes hasta un tiempo específico para que radicaran las evidencias en poder de ambos para probar su caso. Obviamente, el peso de la prueba lo tenía el demandante, que era quien tenía que establecer que en efecto tenía que haber una nueva elección a partir de las irregularidades que iba a demostrar que había habido en la unidad 77 o la del voto por adelantado. No podemos dejar fuera de este análisis que fue Manuel Natal a través de sus abogados quienes establecieron que habían 6,000 y pico de papeletas que no cuadraban porque habían más papeletas que electores en la unidad 77. Inmediatamente que el juez le dio a las partes esos términos, el primer error garrafal a nuestro juicio, y no hay nadie que me lo pueda explicar todavía. Nadie ha podido explicarme por qué la evidencia fundamental de este caso, que iba a estar en los documentos relacionados a las actas que establecían que habían más electores que papeletas, que habían irregularidades en el manejo de esos maletines donde estaban las actas, que hubo maletines que no llegaron con actas, que hubo maletines que tenían actas sin el listado de los electores, etcétera, etcétera. Nunca pudieron ser recibidas como evidencia porque la parte Manuel Natal no cumplió con el término que le dio el tribunal. Y el tribunal no lo dijo después de 3 días, lo dijo desde el día 1. Así es como esto va a operar. Y era para ese día salir, o ustedes me corrigen, ¿a alguien se le olvidó que había que sacarle copia a los documentos? ¿A alguien se le olvidó dónde estaban los documentos y que eso era parte fundamental del caso? Ese es el primer traspié que para mí tiene este caso.
¿Por qué yo señalo que es el primer traspié? Porque si usted va a probar un caso como este, tiene que probarlo, pero mire, súper cuadrado. Ahí estaban los testigos que manejaron esos documentos. El problema es que usted no pudo presentar los documentos, solamente sentó allí a los testigos. Primera pregunta, ¿esa prueba es suficiente como para que el juez diga? Mire, aquí en efecto hay una irregularidad tal que yo tengo que ver si en efecto el número puede variar y la posibilidad es que aquí hubo irregularidades y hay que volver a una elección. Entonces ahí es que viene lo que para mí es, si no es adelantar criterio, el juez Anthony Cuevas se la jugó fría cuando el viernes tuvo por lo menos 8 minutos, si lo vamos a escuchar, argumentando con el abogado del comisionado electoral del Partido Popular, que también fue parte de este pleito. Extremos que a mi juicio adelantan criterio y que el propio juez se da cuenta cuando está argumentando ante este abogado y dice, yo tengo que tener mucho cuidado con lo que digo, porque aquí el pueblo está observando y yo soy el que finalmente va a decidir este caso. Yo quiero que vayamos a esos comentarios, a esa alocución del juez, gente, que fue una alocución. Vamos a atenderlo y regresamos para el análisis. Más nada en cuanto a eso, pero hacer expresiones criticando procesos que no se ajustan a la realidad jurídica. Tiene que, yo creo que nosotros contribuimos, y aunque esto es un caso que se está litigando, vamos a atender y lo vamos a resolver y lo vamos a analizar, y fueron 5 días extensos. Tenemos que tener aún así cautela como nos expresamos, porque el pueblo está observando, lo está viendo, y usted como abogado de uno de los componentes comisionados, que gran parte de las decisiones que se tomaron en las pasadas elecciones contribuyó tanto el comisionado electoral del Partido Popular Democrático como el comisionado electoral de Victoria Ciudadana, como el del PIB, como el de Proyecto Dignidad y el Partido Nuevo Progresista, porque todo el evento electoral no fue corrido por la comisión estatal, sino por los funcionarios, comisionados electorales y el presidente en caso de que no haya acuerdo. Y así corrió esto. Y cada uno de los errores que se alegan aquí, o irregularidades o fallas, da igual, porque la definición, estoy de acuerdo con usted, no hace la cosa. Pero cada uno de todos estos errores que se mencionan, todos los errores fueron cometidos con balance. Pero a la hora de analizar, la culpa es huérfana. O sea, no perdamos de perspectiva que aquí todos o tienen las manos limpias o tienen las manos sucias, porque esto no fue alguien en particular que hizo algo mal. Lo que pasa es que el remedio que se busca es otra cosa, pero no podemos echarle la culpa al componente o a la comisión estatal o a nuestro proceso electoral. No, vuestro honor. O sea, yo tengo que detenerlo porque tenemos que tener mayor cautela en la manera como nos expresamos, porque si hablamos de cómo el pueblo ve y lo que el pueblo está observando, la realidad es que hay que tener cuidado con lo que se expresa, porque allá afuera hay un pueblo que no entiende y se deja llevar por lo que otros comentan, y un pueblo que a veces vive lo que se dice a través de redes sociales o de otros medios y no conocen cómo funciona el aspecto legal o electoral. Pero ese mismo pueblo fue parte de todo el proceso electoral, porque cada partido tenía funcionarios que participaron, y aquí los que vinieron participaron en el proceso, todos participaron en el proceso. Y va a prevalecer la desconfianza de que era lo que establecían esas actas que no se presentaron. Ese es mi punto. Mi punto sí, no es lo que pasa un ataque a la orden del tribunal,
A mí de chiquito me enseñaron que uno no puede escupir el agua que se va a beber. Porque ¿de qué le vale ahora arrojar sombra? Y no estoy hablando de este caso, pero todo el proceso electoral de Puerto Rico, todas las elecciones pasadas, para luego contribuir a tratarlo de mejorar y que el pueblo siempre tenga las dudas. Es como pasa en todo. Una cosa es llevar los pleitos y traer los casos al tribunal. Y otra cosa es como que extenderse en la crítica un poco más allá, que es lo que ha pasado aquí. Y cuando arrojamos dudas sobre el proceso completo, debemos pensar ahora que en ese proceso electoral, senadoras, senadores, alcaldesas, alcaldes, asambleístas municipales y representantes a la Cámara de todos los partidos resultaron electos. Y cuestionamos entonces esa elección de ellos también. No, porque este es el caso de Natal. Arrojar dudas sobre la elección completa, que es lo que aquí se ha hecho, porque este caso parece más el juicio contra la Comisión Estatal de Elecciones en un proceso que se siguió en medio de una pandemia. Este caso de lo que se trata es del candidato Manuel Natal impugnando la elección de Miguel Romero sobre asuntos que atañen exclusivamente a San Juan. No a todo Puerto Rico como se quiere hacer ver. Porque ¿qué vamos a hacer con esas senadoras y representantes a la Cámara de Victoria Ciudadana o del PIB que resultaron electos bajo un proceso que ustedes me están diciendo que completo estaba lleno de irregularidades? Cuando yo digo no escupamos el agua, que después se tengan que beber, pensemos lo que estamos diciéndole al pueblo. Pues eso es lo que yo estoy diciendo. O sea, este es el caso de don Manuel Natal y yo tengo que, conforme, como dije, la prueba que ha desfilado, los testigos que han desfilado, el quantum de prueba que se requiere, la jurisprudencia que tenemos, resolverlo. Y lo voy a resolver. Y después que lo resuelva, hagan indagaciones, averigüen o hagan los comentarios sobre la forma como lo resolví y vayan al apelativo. El que resulte, ¿verdad?, que no le haya sido favorecida la sentencia a él. Pero tenemos que tener cuidado porque las expresiones que se hacen para luego intentar, porque al final haya una nueva ley electoral y querer reforzar con las recomendaciones de la Oficina de Inspector General y todo lo que el presidente de la comisión vaya a hacer, querer entonces procurar que para las próximas elecciones el pueblo confíe, hacer una cuesta más arriba, porque ustedes fueron los que insinuaron que esto todo es un proceso irregular y amañado. A eso es lo que yo me refería únicamente. Este es el caso de Manuel Natal contra Miguel Romero por unas elecciones y una unidad, la unidad 77 en San Juan. Eso es todo. Escucharon al juez Anthony Cuevas. Y yo voy a empezar por desenredar lo que me parece más importante de esta alocución de 8 minutos del juez Anthony Cuevas al término de este caso, el pasado viernes. Yo creo que hay una justificación de parte del juez que percoló en esa alocución cuando habla de que esto fue una elección general en medio de una pandemia. Juez Anthony Cuevas, usted tiene ante sí un caso que en efecto surge en el contexto de una pandemia, que en efecto es un proceso irregular, sin hablar de negligencias o de posible fraude. Irregular porque nadie había tenido una pandemia, una elección en Puerto Rico en el medio de una pandemia. Ahora bien, me parece que se le va un poco la mano estableciendo lo que a mí me parece que es un adelantar criterio, que es la voz
del también juez, el colega juez, el par juez presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomer, de que esto era tan irregular y que esto era tan difícil porque estábamos en medio de una pandemia que nadie se imaginó que de 16,000 votos por adelantados que habían, íbamos a llegar a 250,000. Yo no quiero pensar que el juez está hablando, independientemente de lo que yo pueda creer que allí no tuvo prueba para poder aquilatar si hubo irregularidades, por lo cual debe haber una nueva elección en la unidad 77. Independientemente de eso, me parece que se manda cuando trata de establecer el contexto pandemia como una posible justificación a todo lo que allí ocurrió. Porque que me digan que tiene que ver la mala suma del escrutinio con que haya habido una pandemia. Que me diga que tiene que ver con toda la información que llevó allí en términos de lo que él vio fue un proceso irregular por voz del licenciado Fermín Arraiza Nava. Entonces yo creo que el juez va a tener que hilar finito con esto de que la justificación de la pandemia provoca las irregularidades. Oigan esto, los errores o las fallas del sistema. A mí me parece que el juez está claro que él escuchó prueba de errores, irregularidades y fallas, pero trata de enmarcarlo en dos asuntos fundamentales: la justificación de la pandemia y el hecho de que había balance electoral en las decisiones que se tomaban. Yo creo que ese también es uno de los puntos más flacos que tiene la prueba de Victoria Ciudadana. Porque si en efecto había balance electoral, Manuel Natal sabe que el derecho es rogado. Había que tener y dejar constancia de que todo lo que se estaba asintiendo para que el proceso siguiera tenía una explicación o por lo menos un motivo para que el proceso siguiera, pero que no estaban aceptando las decisiones que se estaban tomando allí. Porque esa también es uno de los jingles, de los lemas, de las defensas de Francisco Rosado Colomer. Si todo hubo balance electoral. Sí, pero el balance electoral, y el juez lo sabe, también puede estar viciado. Claro. ¿Quién es el que hablaba por voz de Francisco Rosado Colomer cuando nadie sabía lo que estaba pasando en la Comisión Estatal? Fíjense que lo sabía Edwin Mundo, el coordinador electoral del Partido Nuevo Progresista, partido de gobierno al que pertenece Rosado Colomer, y que parecería que todo el mundo lo hace mal, menos el Partido Nuevo Progresista. Imagínense que hasta pudo decir que las papeletas, las alegadas papeletas que estaban planchadas, habían sido por la increíble gestión de los maletines sobre esa, y así por eso es que estaban planchadas y no estaban dobladas. Claro, no escuchamos pruebas sobre eso. Peligrosísimo, terrible. Y hay una cosa que yo tengo que decir en favor del juez: los casos no se ganan en las redes sociales ni se ganan con los live. Los casos se ganan en los tribunales. Independientemente de lo que sabemos o podemos analizar de las mismas palabras del juez, que nos parece que está adelantando criterio. Este otro asunto de que este caso quisieron llevarlo a través de todo el proceso electoral. Parecería, como dijo él, parecería un caso de toda la elección, como si toda la elección hubiera sido irregular. Ahí dice el juez que hay que tener cuidado porque eso lanza suspicacia, mancha sobre el proceso electoral y la Comisión Estatal de Elecciones. Pero juez, ¿cómo usted quiere que el país analice lo que es la Comisión Estatal de Elecciones si lo primero que tuvieron fue un proceso terrible de las primarias?
Y finalmente miren lo que se convirtió las elecciones generales. ¿Cómo usted quiere que el pueblo piense? ¿Realmente usted está subestimando al país? ¿Usted piensa que la mayor parte del pueblo de Puerto Rico no entiende de lo que usted está hablando? Porque yo quiero que usted sepa igualmente que usted fue presidente de 2 HIP, y lo dijo, en Las Marías y en San Lorenzo, que conoce el proceso electoral por razón de su trabajo, de que es juez, que votó por adelantado en las pasadas elecciones. Y como usted, hay un montón de ciudadanos en este país que han sido funcionarios de colegio y conocen el proceso electoral. Estamos de acuerdo que es posible que la mancha que se lanza sobre todo el proceso recaiga también sobre aquellos que hasta el momento están sentados como legisladores. Pero el problema no es del país, el problema es de la institución que no hizo su trabajo. ¿Y por qué está tirada de toalla a Francisco Rosado Colomery a la institución que dirige? Si más político no pudo ser. Y yo estoy de acuerdo con usted que los casos se ganan en los tribunales. Que los casos, sí, él votó por adelantado en la elección pasada, no en esta elección, en la elección pasada. En el 2016. Yo estoy de acuerdo que los casos se ganan en los tribunales. Y la defensa de las instituciones gubernamentales tenían que hacerla allí. En su caso, claro. Los demandantes tenían que hacer las preguntas. Pero Victoria Ciudadana sí utiliza, para juicio de algunas personas, demasiado las redes sociales. De hecho, Victoria Ciudadana y Manuel Natal y Alexandra Lúgaro no le hablaban a periodistas, solamente a aquellos periodistas que ellos podían tener alguna ganancia de la conversación. Hablaban directamente con el pueblo, convirtiéndose en la vieja política, porque eso era lo que decía Pedro Rosselló González cuando hizo aquel famoso programa que se llamaba Rindiéndote Cuenta. Eso es lo que hacían Manuel Natal y Alexandra Lúgaro, y usted tiene razón. Y hablaron de muchas cosas para las gradas, y finalmente en el tribunal no llevaron la evidencia. Tiene toda la razón. Ahora, su amigo, su colega, su par juez, no solamente iba a los medios de comunicación en Media Tour, se sentaba con la muñeca y le decía, oye, Comay, esa lumbrera del derecho y de la jurisprudencia, de la judicatura puertorriqueña. Así que si vamos a hacer un análisis y una crítica de que los que están tratando de establecer un caso en el tribunal lo trataron de establecer antes y lo siguen tratando de establecer en las gradas, en la jurisprudencia de las redes sociales y en la prensa activa. No es menos cierto que igualmente lo hace el gobierno y esa institución que se debe proteger, que se llama Comisión Estatal de Elecciones. Así que si vamos a ser justos, y usted desde allá imparte justicia, aunque no esté dilucidando ese caso, esté solamente comentando en lo que yo podría entender, me adelantó criterio que va a utilizar para declarar en contra ese caso. Que es sólido quizás esa primera parte que discutimos de que en efecto Manuel Natal no presentó la evidencia porque no la radicó a tiempo. ¿Le debe una explicación a la gente de Victoria Ciudadana? Le debe una explicación al país porque él trataba de que el país entendiera que en efecto le robaron las elecciones. Pero no, es verdad. Los casos no se ganan en las gradas, los casos se ganan en los tribunales. Vamos a ver con qué viene el juez. ¿De que va a hacer una crítica al proceso? Claro que va a hacer una crítica al proceso, pero sobre todo en el hecho de que no puede utilizar este caso para hablar de toda la elección. Que no puede decirse que los errores, las irregularidades y las fallas no se cometieron con el consenso electoral. Me da la impresión, obviamente, y lo primero, de que Manuel Natal no probó su caso porque no llegó a presentar la evidencia, porque él le dio tiempo y no cumplió con el término del tribunal. Me da la impresión de que por aquí va el chorro. Y sí, Manuel Ernesto Rivera nos decía hace 2 semanas, el país lo puede aquilatar aunque en el tribunal no se vea. Claro.
Lo que pasa es que a nosotros nos importa que las instituciones funcionen. Y aquí yo siempre lo he dicho y lo voy a sostener. Manuel Natal tiene que sentarse y hacer una reflexión de si él en efecto está siendo muy infantil en el manejo de su vida política y ha llevado al país y a la gente de Victoria Ciudadana a pensar y a manchar todo el proceso electoral, que yo creo de hecho que está manchado, pero se quedó jugando pelota en el Parque del Pueblo. Y esto había que llevarlo a la sala del tribunal para que el país entendiera que en efecto había un caso sólido. Que el juez entonces no lo viera, que fuera el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo tampoco, porque también el país cree que están funcionando como comisionados de barrio del Partido Nuevo Progresista. Esa es otra cosa, pero usted tenía la responsabilidad de llevarlo. Y a mí me parece que nos tenemos que dejar de chiquita. Yo creo que también este asunto de que no, hay cosas que no. Hay cosas que hay que decirle y Manuel Natal tiene que ser grande en la función de su vida política porque está empezando escrachándose. Y yo lo he dicho muchas veces, me parece que hay una mentalidad infantil. Si Henry Newman es infantil en el manejo de la institución legislativa, Manuel Natal ha demostrado que es bastante infantil, manejando su vida pública con seriedad y compromiso con el país. Porque en este momento era para entregarlo todo. Allí en el tribunal y de derecho se supone que él sabe porque él estudió derecho. Natal que le baje 2, que está muy prepotente y no preparó bien el caso. Manuel Natal no contó con los apoyos necesarios para su caso, dice Solimar. Solimar tenía que decirlo así. Ahí es que yo creo que está la desventaja de ser chiquito en el manejo de la vida pública. Tienes que decirlo. Yo fui de una de las primeras que dije que a mí me parecía que ahí lo que también había era dos cosas, que había un control brutal, porque Manuel Natal parece que es un control freak. No solamente Sila María Calderón y alguna gente que ha llegado a la política como gobernadores, parece que él como representante es lo que él diga y si no se lleva el guante y la bola. Apaga el micrófono y apaga el live. Y por otro lado, yo sé que no tenían todos los recursos disponibles para atender un caso de esta envergadura. Se lo tenía que decir al país y no podía crear la expectativa de que iban a llevar un caso que lo iban a ganar. No, porque estas no son las redes sociales donde la gente es experta hasta en patrimonio histórico edificado. No. Esto es un tribunal de justicia que si no hay prueba, y si a usted le prueban que no presentó la prueba para probar su caso, el caso se desestima o se lo resuelven en contra. Ahí es donde se ve la diferencia de los poderes de los partidos, Fernández Mel. No hay dinero para contratar un bufete, los abogados eran gratis. Perfecto, Norma. Yo lo dije aquí desde el día 1. Pues si no estaban listos por todas esas dificultades, tenían que planteárselo hacia el país. No podías crear la expectativa de que ibas a ganar. Porque ahora no es solamente manchar todo el ejercicio, por lo menos en lo que está pensando el juez. Es también decir que el juez, porque es PNP, no me resolvió a favor. Y eso es bien peligroso, porque nosotros hemos dicho aquí con evidencia por qué hay juezas en el apelativo que fallaron en contra de abrir los comedores escolares para toda la población en medio de la pandemia. Hemos dicho los conflictos que tiene Mildred Pavón Charneco en el Supremo y sus compañeros de la mayoría ideológica cuando deciden las barbaridades que deciden, que incluso nombran, como Rafael Martínez, el lema del jingle del Partido Popular. Todo eso con evidencia y puesto ahí. Pero porque me resuelvan un caso en contra, no. Porque nosotros también hemos visto al juez Anthony Cuevas hacer una sentencia o emitir una opinión o resolver un caso como todo el mundo se ha esperado, porque el caso está claro, como es la de los comedores escolares. Entonces yo creo que aquí todos tendríamos que sentarnos y tendrían que sentarse todas las partes a mirar
¿Qué es el mensaje que se le está dando al país? Yo estoy de acuerdo, juez. Ojalá y la judicatura se siente a pensar que este mismo país que usted dice que no está claro de si esta elección hubo o no hubo fraude, que la imagen de ustedes de la judicatura también está en entredicho y que esta locución se puede desmenuzar de una manera lógica como hemos tratado de desmenuzarla aquí. Y me parece que esa es la experiencia y debe ser el ejercicio que hagamos todos en este momento, porque realmente aquí hay gente que piensa que la elección en San Juan estuvo tan llena de errores, irregularidades y fallas que pueden haber provocado una nueva elección en San Juan. Evidencia en blanco y negro, dice Milagros Cintia Rosario a Milagros Ortiz. Florista representación, este era un caso que necesitaba malicia para que falte evidencia de sobra, que sobra. A los tribunales hay que llevar evidencia, dice Milagros Ortiz Ramos. Yo estoy clarísima. Hay que ser organizado, hablar con la verdad y pisar duro. Ahora Natal quedó como un niño berrinchudo, dice Cintia Rosario. Y que mucho menos cuando la balanza de la justicia está del lado azul. Coincido con tu análisis, Carmen Enid. Le quedó grande el caso y deja un mal sabor de boca de los electores que no se identifican con los partidos que son más de lo mismo. Luis Burgos, y ese es uno de los retos que tiene que vencer ahora, definitivamente, Manuel Natal. Dice de Cibones algo que con esto voy a cerrar. Se jugó su credibilidad. Lo único que uno tiene en el ejercicio de la vida pública, incluyendo los periodistas, es su credibilidad. A mí, la semana pasada me confrontaron con un mensaje de una joven que le envió a través de las redes a una periodista que publicó información que dice la joven que es falsa. Y yo lo único que le pude decir a la persona que me lo envió fue lo siguiente. A mí me ofrecieron esa información. Y a la segunda pregunta que yo hice, que dónde estaban los documentos que adjudicaban que eso era cierto, la persona no me pudo contestar. Y yo le dije, el problema es que yo no hablo si no tengo la evidencia en la mano, porque yo no estoy aquí para manchar reputaciones de nadie. Esa es mi credibilidad. Así que a veces salgo 2 días después, claro. Pero es que hasta que yo no la tenga en blanco y negro, no lo voy a decir. E igualmente debe pensar Manuel Natal si quiere tener una vida pública fructífera. Esto no es un juego de redes sociales, esto no es un juego de live, esto no es un juego de yo lo dije primero. Esto es un juego de que cuando usted lo diga primero, más vale que lo respalde con la evidencia. Porque si no, no hay manera. Y aquí yo los dejo, me tengo que ir. Recuerden que estamos en bonitasradio.net. Disculpen las incidencias del audio en esta tarde. Estamos en bonitasradio.net. Allí usted puede donar a través de PayPal, tarjetas de crédito. Vayan a su ATH móvil. Mire, 5 pesitos. Acostúmbrese todos los meses alguito. De verdad que nos hace bien. A través de la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. También pueden ir a cheques o giros postales a través del correo Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. No se olviden que todos nuestros auspiciadores hasta el momento, Vega Alta Coop, la cooperativa Abraham Rosa y Buen Vecino Café, que estamos en todas las redes sociales, Bonita_Radio, igualmente en Instagram por Bonita Radio, iVoox, iTunes y Spotify. Allí están todos los programas de Bonita Radio a través de podcast, que a las 12 del mediodía siempre está con ustedes. Rodrigo Otero Goico, que por ahí viene un nuevo episodio, el episodio 8 de Boricuas Globales, que precisamente está en manos este mes de el colega Rodrigo Otero Goico. Gracias por estar, no se olviden de nosotros, seguimos aquí. Éxito, nos vemos mañana a las 11 en Esto es lo Último. Hasta mañana.